marcando el rumbo, Siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Y socializábamos si estábamos o no estábamos a la puerta de una tercera guerra mundial. Por eso tenemos por acá a Pascal Peña Pérez, experto en temas internacionales, que va a arrojar luz a esta interrogante. Pascal, bienvenido a tu casa. Gracias, muy buen día a todos. No, Un placer. gracias a ti por Buenos días. levantarte tan Buen día. temprano. Gracias por Tempranito. levantarte tan temprano. No, y tempranito para hablar de estos temas que Así es. aún es tempranito aquí, ya en otra parte del mundo ya es más de mediodía. Así que las cosas, miren, tal como tú comentabas, Rafael, las cosas han estado un poco caldeadas desde hace ya varios días. Esta guerra que tiene aproximadamente ya 12 días, me parece, y de la cual pues se ha llevado de manera forzosa, si podríamos decirlo así, a la mesa de negociación a las dos partes. Estoy hablando de Irán y de Israel. Para eso, como sabemos, primero Israel atacó Irán, y voy a hacer una breve película de lo que ha estado sucediendo, un breve panorama. Israel atacó Irán alegando que existían pues uranio que estaba siendo enriquecido, y que este uranio enriquecido lleva, por supuesto, a la conformación de lo que son armas nucleares. Resultado de eso, Estados Unidos hace 2 días, 3 días ya, atacó. Esto se había estado valorando, que el único país que tenía tanto las armas como los aviones para transportar estas armas, es decir, las bombas específicas, era Estados Unidos. Estados Unidos sorprendió al mundo y atacó, eliminando a las 3 bases de enriquecimiento de uranio que supuestamente tenía Irán, y que se estaba siendo utilizada para la potencial creación de armas nucleares. En el día de ayer, el presidente Trump indicó que hay un ceasefire, un cese al fuego incondicional y total. El tema está en que durante estas últimas horas, pues Irán atacó. Se ha hablado de que Israel iba a responder, pero hace tal vez unos minutos apareció ya en los medios de comunicación donde Irán está indicando de que va a aceptar el cese al fuego. Si va a aceptar el cese al fuego, y si hablamos de que Irán va a aceptar los términos y condiciones, todavía que no los conocemos, esto es importante, no conocemos los términos de este cese al fuego de ambas partes. Pero si Irán va a dejar a un lado su capacidad de reacción bélica, esto implica de que el mundo puede estar en paz, y por tanto no va a haber una tercera guerra mundial. De hecho, nunca pensé, y aquí lo hemos abordado ya, de que íbamos a llegar a una tercera guerra mundial, incluso si Estados Unidos se involucrara, porque ya teniendo a Irán sin el potencial poderío nuclear del cual se hablaba, se acercó a Rusia, se acercó a China, y a mí lo que me luce es que pasó lo siguiente. Irán, cuando se acercó, lo que terminó fue encontrándose con un muro de contención, y le dice: mira, sí, estamos en desacuerdo con que te hayan atacado, lo encontramos mal que te hayan atacado, pero para entrar a la guerra con Estados Unidos las cosas son muy distintas. Entonces, yo creo que en ese es el punto en el que nos encontramos, sobre todo también porque tenemos una conexión económica importante, y se ha hablado de eso, del estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20-30% de la economía del petróleo y del gas. Y señores, de eso depende el mundo. Sí, eso justamente te iba a preguntar, porque ayer empezaron de una vez a especular que si iba a subir el combustible Claro. a raíz de todo esto, pero tú, con tu conocimiento histórico, ¿entiendes tú que puede existir en algún momento un desequilibrio, ya sea por cualquier razón, que se llegue a una tercera guerra mundial, o los líderes van a resguardar su riqueza y evitar que esto pase? Mira, tu pregunta es muy, muy buena, y yo creo que eso es lo que se denomina en las relaciones internacionales la realpolitik. O sea, no es lo mismo
el derecho, lo que se debe hacer, que el ser de las cosas. Y el ser de las cosas es que la economía mundial está manejada por unos pocos, y esos pocos son estos países ricos que tienen esta capacidad económica y militar, ¿verdad? Y de tomar decisiones. Por eso es que vemos cómo Estados Unidos tiene la capacidad de tomar medidas, y si nos vamos a otro espectro, temas económicos, como hemos discutido aquí también, con los aranceles, sin que al día de hoy hayan demandas interpuestas ante los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque aún hay algún tipo de demanda, pues no va a haber ninguna forma de ejecutar. Lo mismo sucede con países como Rusia. Rusia tiene años con el conflicto de Ucrania. Ujú. Ya ese conflicto de Ucrania, Perdió interés mediático. sí, pero resultado de el conflicto, señores, miren cómo son las cosas. Ucrania, Rusia, Israel, Gaza. Ahora Israel e Irán. Señores, todavía hoy Israel, supuestamente con el tema de ayuda de alimentos, supuestamente hubo personas que fueron atacadas, un grupo de la población civil que fue atacada y murieron 40 y tantos de personas. Ya de eso no se está hablando y no es que está sucediendo, ¿eh? Igual, señores, Gaza atacó al Líbano también anoche. Entonces, el tema es, sí, hay un control económico que toma las decisiones, hay un poderío militar que toma ciertos tipos de decisiones a partir de las cuales nosotros estamos viendo estos grandes países que, señores, están tal vez, se les está aplicando un derecho internacional muy distinto al que se nos aplicaría a otros países. Está con nosotros Pascal Peña, si acabas de sintonizar. Él es docente universitario, abogado y doctor en Derecho Internacional. Y siguiendo el hilo de lo que conversábamos, quisiera saber qué pasaría con esa población civil que en el caso de Irán vimos que afectó hospitales. ¿Qué pasaría en ese caso? Y también, ¿dónde incursiona la ONU y la Corte de Derecho de Penal Internacional? Mira, en este caso? Muy buena tu pregunta. Yo creo que esta es parte de la estructura que desde hace años posee la comunidad internacional para juzgar situaciones. De hecho, y voy a hacer un poquito de historia. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal de justicia penal permanente. ¿Por qué permanente? Porque previo a esto, en los años 94 y 95 se crearon los tribunales de Ruanda y Yugoslavia. Previo a esto se crearon los de Nuremberg y Tokio, los primeros, Nuremberg y Tokio, para juzgar a los criminales en ese momento nazi y los japoneses. Ruanda y Ruanda y Yugoslavia para juzgar los crímenes que se habían cometido en Ruanda, genocidio, y en Yugoslavia, crimen de lesa humanidad. Estatuto de la Corte Penal Internacional, de la cual República Dominicana es parte y otros países del mundo son parte. Sin embargo, y aquí poner los puntos sobre la I, Estados Unidos no es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Del fiscal de la Corte Penal Internacional ordenó y emitió en su momento una orden de arresto contra Putin para el conflicto Rusia-Ucrania y contra Netanyahu con el conflicto ya de Israel y Gaza. Entonces, tu pregunta, ¿a dónde nos deja parado estas instituciones? Señores, las instituciones están ahí. El hecho de aplicarlas conforme manda las normas ya es otra cosa. Para eso se necesita voluntad política y se necesita que algún país entre a Israel y saque a Netanyahu y para extraditarlo, porque evidentemente desde la perspectiva de estos países, señores, ni Estados Unidos va a apoyar que a Netanyahu lo arresten, tampoco ninguno de estos países va a ir a buscar al ayatolá de Irán para arrestarlo. Entonces, vemos aquí el ser y el deber ser de las cosas, la teoría y la práctica, todo muy bonito, todo muy bien establecido, toda una población civil, que esa es parte de tu pregunta, una población civil afectada, que es la que realmente sufre,
que está Exactamente. condenada la población civil a este martirio, a esta tortura, a hambre, que está protegida conforme los convenios de Ginebra del año 1949, pero después de ahí no tenemos condenas formales en contra de los países, no tenemos condenas formales, no van a haber condenas formales en contra tampoco de los mandatarios. Son entidades que tienen una limitante muy importante, que es que no tienen una forma de ejecutar lo que ellos pueden decir. Pero yo creo que es más que cualquier cosa voluntad. Sí. ¿Y a qué me refiero? Porque es importante entender, el estatuto cuando se crea bajo una estructura de cooperación internacional. Todos los países para ejecutar necesitan, como pasa con la ONU. La ONU no tiene un cuerpo militar propio, sino que los países aportan Uniendo voluntades. uniendo voluntades. Aquí estamos viendo que que carece de eso. Yo creo que es una de las estructuras más bonitas diseñadas, Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero que carece de estos dientes. Y esos dientes, para poder morder, usted tiene que tener la voluntad de hacerlo, para poder masticar. El músculo lo tienen ya otros países y esos países son los que dominan estas instituciones internacionales. Y si normalizamos estos ataques preventivos, ¿estaríamos teniendo un debilitamiento en cuanto a derecho internacional se refiere? Mira, lástima que no te están viendo lo de la radio. Cuando tú hiciste referencia a estos ataques preventivos, hiciste entre comillas, ¿verdad? Y yo quiero eso resaltarlo porque es correcto. Estos ataques preventivos, los resalto, subrayo, entre comillas, no existen en el derecho internacional, no están permitidos. La legítima defensa solo es permitida a través, señores, como sucede en la República Dominicana en el Código Penal. Usted va a atacar, pero para atacar usted tiene que tener una amenaza concreta y actuar bajo ciertos criterios de necesidad y proporcionalidad. Aquí ha habido vamos a ver, hay elementos o informaciones que indican que había armas nucleares. Señores, lo mismo pasó con Irak, en su momento. Y resaltemos ahí que no encontraron luego las armas nucleares. Hubo o existe esta posibilidad, y aquí resalto nuevamente, de usted atacar porque existe la amenaza de que me pueden atacar eventualmente, y la respuesta es no. Entonces, conforme al derecho internacional, eso es un ataque que está realizando un país. Ahora, quiero resaltar algo. Ayer, en unas declaraciones de la cabeza de la OTAN es el organismo que agrupa la defensa colectiva de los países de Europa y entre ellos Estados Unidos, ¿verdad? Ha dicho, yo no voy a apoyar el discurso de que los ataques que realiza o que realizó Israel van en contra del derecho internacional humanitario. Estas declaraciones son importantes porque él lo que ha dicho es, mira, ha habido una especie de consenso internacional con que había que eliminar esta capacidad nuclear de Irán, que representaba en efecto una amenaza. Por tanto, yo no soy, o nosotros no somos de los que vamos a promover de que hayan tal vez sanciones o que hayan medidas en contra del ataque que realizó que realizó Israel en contra de Irán. ¿Por qué? Porque tal vez está haciendo, con el apoyo de Estados Unidos, lo que muchos habían pensado, pero no habían realizado. ¿Qué futuro tú vislumbras dentro de todo esto? ¿Viene paz? ¿Cuándo se acabará todo? Mira, ¿cuándo se va a acabar todo? Si lo vemos desde una perspectiva histórica, nunca. Aquí estamos hablando de ideologías que son... bueno, y cuando hablamos de ideologías estamos hablando de una historia que tiene cientos y cientos de años, ¿verdad? Ahora, el conflicto como tal, ya les comentaba, tiene diversas aristas económicas, políticas, etc. Dentro de este conflicto se ha resaltado la figura de quién era quién es el príncipe heredero de lo que era el Irán de antes del año 1979. ¿Por qué menciono esto? Tú preguntas en qué puede terminar esto. Podría ser que se tumbe ese régimen, el del ayatolá. Estados Unidos dijo y el presidente Trump dijo que esa no es la visión, pero podría ser, vamos a ver. Irán puede atacar
ante un cese al fuego en la actualidad, me parece que tiene la necesidad de hacerlo, porque no tiene, señores, ni el suficiente apoyo. Estoy hablando de fuerzas, estoy hablando de estrategia, etcétera, de Hamas, de Hezbollah, que son los países que él, países no, de los grupos declarados terroristas que él promovía. Y por supuesto, en caso de que haya un ataque, ya Estados Unidos dijo que va a atacar todavía con más fuerza. Y que tiene toda la tecnología de punta. Tecnología, fuerza y, por supuesto, señores, la capacidad militar de Y de parece atacar el apoyo todo. silente de China y de Rusia, porque ninguno dice nada. Mira, recordemos ahí, China e Irán promovieron, bueno, reconocieron que el ataque estuvo incorrecto, pero de ahí a entrar con armamento, con personal, etcétera, la situación es otra. Así es. Hemos estado compartiendo con Pascal Peña Pérez. Pascal, tus redes para que la gente pueda contactar contigo. Gracias, Pascal Pena P, en Instagram, Twitter, Threads, hasta Facebook. Así que a las órdenes por ahí, conversando de esto y otros temas. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó, marcando el